damos la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al médico psiquiatra Lauro Suárez para hablar de los fármacos y la salud mental. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, doctor, aquí preparada para hablar de ese tema, los fármacos y la salud mental, doctor. El temor que tiene a veces las personas cuando le recetan algún fármaco. Sí, un temor bastante justificado quizás por algunos efectos secundarios, pero que finalmente termina siendo un mito. Yo sé que este tema genera mucha discusión, sobre todo en redes sociales, en internet, ¿no? Hay gente que opina, mucha gente que opina sin saber, que opina únicamente de cómo se sintieron ellos y pues bueno, cada quien es libre de expresar sus ideas, pero sí es importante que si algo no te hace daño a ti, pues deja que los otros hagan lo necesario, ¿no? Hagan lo necesario para sentirse bien. Sí genera muchas dudas los medicamentos, pero te diría que pues, es una especialidad médica como cualquier otra y si es necesario el medicamento, pues se prescribe y la gente mejora, el paciente mejora, en general mejora. Sí, desde luego que hay pacientes que como en cualquier otra área de la medicina, que quizás no mejoran con la rapidez que quisiéramos, o que hay enfermedades también crónicas que las personas deben estar tomando el medicamento bajo supervisión durante cierto tiempo, pero sí existen muchos temores acerca de eso, temores que no existen tanto en otras áreas de la medicina. Sí los hay, o sea, en todas las áreas de la medicina existen, ¿no? Tienen el mismo problema algunos gastroenterólogos, tienen estos problemas, pero son mucho más frecuentes en salud mental, son muchos más frecuentes en psiquiatría. Y yo creo que tiene que ver, como mencionábamos, con esto de los efectos secundarios. Doctor, no quiero un medicamento que me vaya a ocasionar mucho sueño, o que esté todo el tiempo dormido, o un medicamento que me vaya a generar dependencia, exacto, o sea, que me vaya a generar dependencia, o sea, no quiero depender del medicamento. Y cuando hablamos de esto, pues se pone un poco más complicada la situación, porque también hemos dicho que el diagnóstico en salud mental, en psiquiatría, en ocasiones puede ser un poco ambiguo. Por eso es importante que lo haga un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, y también mencionar que en muchas ocasiones ya muchos psicólogos verdaderamente profesionales atienden a sus pacientes y cuando ven que es un paciente que requiere medicamento, lo envían con el especialista correspondiente, es decir, en este caso al psiquiatra. Ahora, doctor, es sumamente importante lo que menciona, que sea un especialista quien dé estos medicamentos, porque a veces terminamos haciendo lo que la otra persona hizo, tomar un medicamento que la otra persona hizo porque vemos que sí, efectivamente le hizo bien, pero pues de cuerpo a cuerpo cambian los efectos. Efectivamente, ese es el problema, yo creo que el problema principal, ¿no? Sí, cada persona es diferente y por eso se requiere una supervisión médica. Decir en general que los medicamentos en psiquiatría o en salud mental son malos, sería como decir que porque matan gente o porque te haces dependiente, sería como decir que los vehículos automotores son malos porque hay accidentes en carretera todos los días o en las calles todos los días, y al año muere muchísima gente a causa de los vehículos, desde luego que sí, pero los tenemos que utilizar y saber utilizar un vehículo, saber utilizar un medicamento y en este caso los medicamentos bajo supervisión médica es importantísimo porque hay una serie de síntomas que podemos aprovechar para que el paciente mejore, para que esté en mejores condiciones. Que si me quita el hambre, bueno, lo aprovechamos también porque puede ser un elemento para el paciente. Que si me da hambre, bueno, puede ser un medicamento que pueda darle hambre y que tal si le funciona a alguien que no está comiendo bien, ¿no? Que si me da mucho sueño, bueno, pues entonces el medicamento habría que utilizarlo probablemente en la noche para que también te ayude a dormir. Pero ese tipo de manejo de efectos secundarios solamente las puede dar correctamente un profesional.
No quiero decir que la vecina no te pueda dar opiniones, desde luego que sí. Igual en internet vemos cuánta gente habla y critica a la par que los especialistas lo hacemos, y se ponen al tú por tú a discutir una serie de circunstancias que probablemente no tengan razón de ser. Claro. Sin estar frente al paciente, claro. Porque el paciente es el que expresa sus síntomas, a veces los familiares, y esas dolencias son las que tenemos que atender. Estamos hablando de depresión, de ansiedad, de problemas graves, problemas psiquiátricos graves como esquizofrenia o trastorno bipolar. Entonces, cuando los pacientes necesitan el medicamento, es necesario indicarlo. Doctor, y a veces se piensa igual el hecho de si ya estoy tomando medicamento es que estoy muy grave y es que no me voy a curar, ¿no? Porque ya me están dando medicamento, entonces ya comienzas tú mismo también ya a preocuparte y a generar una serie de ansiedad que al final de cuentas tampoco te está ayudando. Claro, imagínate, me dicen, doctor, quiero un medicamento que me deje trabajar. Sí, estoy de acuerdo, que no me deje tonto, que no me deje adormilado, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero si no tomas un tratamiento, no te vas a mejorar y no vas a poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tomarlo? Sí hay que hablar con esto que comentas, hay que hablar con el médico, tener las consultas, el seguimiento, porque no hay otra forma de saber cómo está evolucionando el paciente si no es a través de una consulta médica. Y también tener presente que cuando sea necesario en un familiar, el medicamento debe recetarse y debemos atendernos con el especialista. Ahora, doctor, ¿qué sucede? Porque en varios casos de ansiedad, de depresión, también se medica. Es decir, hay a veces que la simple terapia, la psicoterapia, no es completamente pues, útil, digamos, ¿no? Es como que una parte integral a la medicación, ¿no? Qué bueno que comentas. La psicoterapia es útil, es efectiva, es una herramienta que no podemos dejar de lado. Vamos a hablar también de psicoterapia y salud mental más adelante, pero cuando es necesario el medicamento se debe utilizar, de la mano, ¿no? Tienen que ir de la mano. En ocasiones van de la mano, en ocasiones hay pacientes que solamente requieren psicoterapia, pues, totalmente de acuerdo, pero escuchar al profesionista, al profesional, saber escuchar, porque en muchas ocasiones el psicólogo ya dijo, ya comentó, ya te dijo que necesitas tratamiento y el paciente se demora mucho en llegar con el psiquiatra y eso también genera, a final de cuentas, una serie de problemas. Correcto. Doctor, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Bueno, que no todos los medicamentos son iguales, conocer un poco más y tener la mente abierta, sobre todo cuando hablamos de tratamientos, que mucha gente habla sin saber y desprecian este tipo de fármacos y se pierden la gran oportunidad de estar bien. No todos los medicamentos son iguales, no todos los pacientes son iguales, por eso es importante consultar con el especialista. Correcto. Doctor, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con la información. ¿Qué nos tienes, Claudia?